A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, Una Vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. El placer de compartir con ustedes la próxima hora con ciencia, con tecnología y con temas vinculados al sector agropecuario. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeros del día de hoy, al señor Pablo Mazzini. Tato, ¿cómo está? Buenos días, Tato. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Fabri. ¿Cómo Bien. están? ¿Cómo andás, Tato, Lucas, Marianos? Bien, che, mitad de diciembre ya. Domingo 14 de diciembre, Mariano Britos en la puesta en el aire, como siempre aquí, ya en lo que es uno de los últimos domingos de Una Vuelta por el INTA 2025, 12ª temporada. Se pasa rapidísimo el año, ¿no? Así es, se pasó rápido el año y como todo el año estuvimos sorteando cosas, me gustaría reiterar que hoy se nos vuelve a ir un vino. Sorteamos un Viña Tinta, vino producido en Cruz del Eje por la bodega Bodem. Eso al final del programa. Pueden participar escribiéndonos al 3572-528693. Repito, 3572-528693. Te agendas el número, nos escribís allí. Nos podés contar qué estás haciendo en este domingo de diciembre. Y también nos podés encontrar en nuestro Facebook. Nos encontrás como Una Vuelta por el INTA. Una semana, Tato, en donde se estuvo ciertamente atravesada con una señal, lo que se lee como una señal, como un gesto del gobierno que tuvo que ver con las retenciones, ¿verdad? Sí, una baja de un par de puntos que se lee de tal modo como una señal, ¿no? Y algo que el sector siempre espera de un impuesto cuestionadísimo como es la retención. Por toma ejemplo, como tal, digamos. La soja pasó del 26 al 24, subproductos del 24,5 al 22,5, el trigo y la cebada bajaron de 9,5 a 7,5 y el maíz y el sorgo un punto de 9,5 a 8,5. Es una buena noticia, pero es mucho mejor noticia que volvió a llover en toda nuestra provincia, que ya venimos de un año que viene ordenado por las lluvias de invierno, que no son para nada típicas, y hace que el productor llegue en la mejor condición al momento de la siembra de verano, que es la que le da poder al productor, la que mueve nuestra economía. Y llegamos muy bien, llegamos con el suelo con perfiles bastante recuperados de agua, y eso hace que el productor diseñe su siembra, diversifique riesgos, y lo que enfrentamos con un año con expectativas altas. Así es. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Fabricio? Tenemos temas vinculados al queso. Vamos a hablar sobre el clúster quesero de Villa María. Vamos a hacer un repaso por los avances en los talleres que hubo de perfiles sensoriales, donde se evalúan los parámetros de calidad y características diferenciales de los quesos de la región. Vamos a tener además una columna especial desde el norte de Córdoba con el análisis de un referente sobre indicadores y variables que afectan la eficiencia reproductiva en los rodeos de cría. Así es, de bovinos nos vamos a ir a porcino, vamos a hablar un poco sobre el mercado, que va a ser uno de los temas centrales del día de hoy, cómo llega el sector porcino al cierre de este año, tendencias, desafíos, proyecciones de la actividad. Además, vamos a abordar el tema de la soja no genéticamente modificada, que viene haciendo INTA en el desarrollo y evaluación de estas variedades con estas características, que lleva ya bastante tiempo de laburo esta línea en INTA. ¿Qué más? Y un ensayo en menta en Tras la Sierra, resultados preliminares y aprendizajes de un ensayo de fertilización en cultivos de menta en la región. La menta, que igual que las aromáticas en Tras la Sierra, tiene un mercado, sobre todo un mercado vinculado a la yerba mate compuesta. ¿Ustedes son de tomar yerba mate compuesta?
Hemos ido cediendo. Hemos ido cediendo. ¿Qué pasa, Tato? Vamos. Hemos ido cediendo y dejando de entrar en nuestros mates alguna cuota aparte. Lo dice con resignación. Es más o menos como el alconafta, ¿viste? Bueno, el biodiesel, un poquito una cuota. Yo resisto. Yo resisto. Hacíamos con Laura, mi pareja, un mate cada uno y llegamos al punto de... Vos sabés que yo también tengo en casa un mate cada uno y he comprobado que en varias casas pasa eso. Laura le gusta compuesta, a mí no, y por momentos es un día como para decir, che, compartamos el mate. Yo he llegado al punto filosófico del tema en casa, porque me dicen, no es yerba, ¿y qué? Le digo, entonces, yuyos, o sea, ya un blend producido, cosas, entonces esto ya no es mate. Sin caer en la pura. Entonces ya no es mate. Yo soy un alquimista. ¿Qué es un mate? Aparte de mezclar, le meto té de burro, le meto cedrón. Sí, es cierto. Esperando con 200 pulsaciones, pero bien. Mirá, no, yo me mantengo firme, Fabricio. Yo de vez en cuando tomo, pero realmente no. Pero fuera de estos cavernícolas conservadores, la zona detrás de la sierra ha sido históricamente una zona que genera muchísimas aromáticas y no todo el mundo lo sabe. Y las aromáticas son un tipo de cultivo con alta probabilidad de agregar valor. Sí, y ahí cambia sustantivamente la ecuación económica cuando ya estamos hablando de aceites esenciales y de productos concentrados que terminan alimentando industria alimenticia, perfumista y demás. Y Tras la Sierra siempre ha sido líder en estos procesos, ¿no? Totalmente. Los de la hierba no lo van a lograr, parece. Sí, me gusta por ahí recibir un mate dulce, ¿viste? De vez en cuando así, te tomás un mate dulce y es como cosa. Pero en modo visita, a mi abuela ponen. Bueno, mi abuela te clava 3 cucharadas de azúcar en cada mate. Va a decir, eso pudiera es un chutazo de energía, ¿viste? Pero bueno, Laurita es polémica porque le mete yerba compuesta y edulcorante. Se pone bravísimo. Mentalizado. Eso es una pipa de la paz. Si te tomas eso es porque, no estás dispuesto a clarificar. Nos cuentan al 3572-528-693 cómo les gusta el mate. También a nuestro Facebook, a Una Vuelta por el INTA. Escuchamos un poco de música y seguimos desarrollando el programa de hoy. Una Vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Bien, continuamos en Una Vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que el INTA viene trabajando hace mucho en una línea de trabajo que tiene que ver con la soja que no está modificada genéticamente. Vamos a escuchar a Javier Gili. Javier es de la Estación Experimental Agropecuaria de Marco Juárez, que nos cuenta acerca de este proceso. Y la verdad que hace unos 20 años más o menos que el INTA viene trabajando en soja no genéticamente modificada, siempre vinculado a un tipo de relación con la empresa privada, pero en este último tiempo, digamos unos 5 o 6 años atrás, ha habido un incremento en cuanto al interés, digamos, de empresas que producen grano, no GM y exportan, así también como empresas que procesan el grano y exportan, por ejemplo, lo que es texturizado de soja, que es una extensión cárnica y que se usa, digamos, y que se aprovecha para la exportación. En este último tramo, en este último año, el INTA está en una etapa de transición en el sentido de que unos 12 convenios de vinculación con estas empresas se vencieron y hoy están en trámite de renovación, y a su vez se están ingresando unas 4 empresas nuevas, también con la misma idea y con la misma estructura de vinculación que tiene el INTA con las empresas, todas relacionadas a la producción de grano de soja no transgénica, y que tienen que ver con lo que te comentaba antes, principalmente la producción y la venta del grano y también la venta de productos derivados, digamos. La diferencia que hay en cuanto al negocio que tienen las empresas con este tipo de soja, aparentemente es interesante, por lo que varias empresas nos consultan, algunas ingresan al sistema y otras no, o lo postergan el ingreso, pero hay mucho interés de parte de las empresas, ¿sí? Nos han transmitido en muchos casos que
por ahí no conocen esta actividad que lleva el INTA, y los que la conocen se acercan. Nosotros tenemos un programa de transferencia de información que incluye una serie de charlas que pueden ser individuales con cada productor de interés, o pueden ser en conjunto con algunos productores que quieren ingresar y que comparten digamos las actividades comerciales más de todo. Y este sistema de transferencia que nosotros hemos generado es justamente para difundir las actividades que hacemos, y gracias a eso, bueno, hemos incorporado varias empresas nuevas, y bueno, estamos en ese camino. Hoy, como te decía antes, estamos en una transición en la cual estamos con la posibilidad de ingresar nuevas empresas. Nos quedan aproximadamente unas 5 cupos, digamos, 5 empresas que podrían ingresar, y está el INTA, digamos, en este momento estamos con una apertura como para que las empresas que estén interesadas se acerquen, nosotros poder transferirle la información que tenemos para que ellos tengan esto como insumo y poder decidir si ingresan al sistema de vinculación con el INTA, digamos. La principal diferencia es el control de malezas, ¿no es cierto? Porque hoy en soja todo lo que tiene que ver con control de malezas tiene que ver, digamos, con soja transgénica. Sin embargo, digamos, debido a la falta de eficacia que en estos últimos años ha tenido el glifosato, por ejemplo, se han generado numerosas alternativas como para desarrollar un sistema de control de malezas, en algunos casos sin la necesidad de tener soja transgénica, pero la gran diferencia es esa, es el control de malezas. Hay diferentes métodos y diferentes técnicas para manejarlo, pero la principal diferencia es esa, el resto es igual, digamos. Así lo escuchábamos a Javier Gili del INTA Marcos Juárez hablando sobre este proceso que tiene que ver con la soja no modificada genéticamente. Nos vamos de este tema a lo que tiene que ver con la ganadería, Fabri. Así es, nos trasladamos al noroeste de la provincia de Córdoba. Contabas en la apertura que teníamos una columna con el análisis de un referente sobre indicadores claves y variables que afectan la eficiencia reproductiva en los rodeos de cría. Para eso estuvimos charlando con Juan Riachi, extensionista de INTA de Anfunes. En el norte de Córdoba, los rodeos de cría bovina presentan índices productivos similares en el promedio provincial y nacional, con una aparición entre el 55 y el 70% y alrededor del 50 y el 65% de destete. Esto está dado principalmente por las limitaciones productivas propias de los sistemas extensivos, con variaciones según el manejo de nutrición y sanidad. Muchos productores tienen baja infraestructura, apotreramientos, aguadas muy lejos de los potreros, un sistema que le falta una cuestión de preocupación por los animales y estar atento en los procesos productivos, es decir, por ejemplo, cuando se está dando el servicio, qué sombra hay en los potreros, qué cantidad de agua se rellenan los bebederos, en cuanto al pastizal, cómo es la distribución de esos potreros del pastizal y si hay alguna pastura implantada. Esto está dado principalmente en las empresas que hacen bien las cosas, que vienen ya con años de bagaje en el manejo del rodeo y han tenido la posibilidad de capacitarse, de estar vinculado al INTA, de estar vinculado a sectores de profesionales, han generado una brecha tecnológica importante con otros productores que no lo han hecho. Alrededor de los productores que ya tienen la tecnología incorporada de estacionamiento de servicio, ecografía, asistencia al parto, destete, todas estas cuestiones, operaciones en cuanto al curado del ternero recién nacido y algunas prácticas tecnológicas que se han impulsado desde el sector público como privado, han generado que se aumente el índice de destete. Obviamente, si se aumenta el índice de destete, el índice de parecido y el índice de preñez. Sin embargo, el 60-70% de los productos
productores que hay en el norte de Córdoba son de tipo familiar o de baja escala, y esto genera una baja índice de reproductivos, es decir, bajo índice de preñez, bajo índice de aparición y bajo índice de STT. Esto ronda los niveles mínimos que recién dije. Por ejemplo, en el índice de preñez, una producción familiar o de baja escala tiene 60% de preñez, con una aparición efectiva cercana al 55% y con una tasa de destete alrededor del 50%. Estas son partes de los índices que tenemos en el norte de Córdoba y que venimos trabajando con los productores generando estrategias para aumentar estos indicadores. Así escuchábamos a Juan Riachi, extensionista del noroeste de Córdoba, de Dean Funes, contando un poco sobre, haciendo un análisis de los indicadores y variables que afectan la eficiencia reproductiva en los rodeos de cría. Para allanarlo un poco esto, le contamos a toda nuestra audiencia que tener indicadores es tener valores comparativos, es como ir al médico y tener un análisis, algo que determine una situación inicial, nos permita obrar, modificar, cambiar dietas, cambiar manejo y volver a medir los mismos parámetros para ver si hemos crecido o no como esperábamos. Es un poco el semáforo que nos marca cómo va la producción. Tener cualquier producción sin indicadores es andar a ciegas. Nuestros oyentes se comunican al 3572528693, 3572528693 o al Facebook de Una Vuelta por el INTA, porque al final del programa se va un vino, un Malbec de Viñas Tinta. Hola muchachos del INTA, sigamos en lucha, no aflojar, participo por el vino, gracias por estar, dice Quique. Un abrazo solidario a todos los trabajadores del INTA, soy Adrián, participo por el vino, buen domingo para ustedes. Dice, estuve hace un mes en INTA Manfredi para comprar unos potes de la exquisita miel La Posta. Toma pa' Así es. Bueno, muchas gracias Adrián. Escuchamos un poco de música y nos metemos en el tema central del programa del día de hoy. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el mercado porcino y analizar un poco este 2025. Para eso estamos en contacto con un especialista, con un referente nacional del INTA Marco Juárez. Hablamos de Jorge Brunori, a quien le damos la bienvenida aquí a Una Vuelta por el INTA. Jorge, aquí Lucas, Tato y Fabri te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto enorme y gracias por llamarme. Un saludo para usted y para toda la audiencia. No, Jorge, para vos que siempre es súper interesante conversar. Bueno, ¿qué análisis te surge así a priori de lo que fue este año? Bueno, es un año un poco que ha tenido un comportamiento medio raro en varios de los indicadores del mercado. Por ejemplo, el precio tuvo un comportamiento bastante diferente a lo que fueron años anteriores, donde normalmente el primer semestre era mejor que el segundo. El segundo semestre era mejor que el primero, un quiebre que se daba en el precio por ahí en junio, julio, y comenzaba a aumentar. Este año no fue así. Te diría que el primer semestre en precios de capón fue mejor que el segundo. En el segundo tuvimos un repunte por allá en octubre, noviembre, así que tuvo ese comportamiento un poco raro, producto de que vuelca todo al mercado interno, y bueno, el poder adquisitivo el que está marcando cuánto puede subir el capón. De todas formas, y esto depende mucho de cada granja, de la eficiencia, de la estructura productiva que tenga cada granja, cuando vos analizás el precio de venta y el costo de producción, en general el productor que sacó el precio máximo del mercado tuvo una rentabilidad positiva, el que no lo logró tuvo algunos meses con una rentabilidad más compleja. En cuanto a los indicadores del mercado, bueno, vamos a tener un crecimiento que va a rondar el 1,8% en faena y cerca del 2% en producción, pero hemos tenido sí un ataque bastante fuerte de las importaciones. Ya estamos a octubre, que el último mes publicado, casi en 47.000 toneladas, lo que representa casi un 7% de lo que nosotros consumimos, y tenemos una baja de las exportaciones, que este año no van a llegar a las 10.000 toneladas, con una baja casi del 24%, o sea, las importaciones en volumen aumentaron el 249% hasta octubre, comparándolo con el año pasado, y las exportaciones bajaron casi un 24%.
Así que bueno, eso es lo más complicado del mercado. Y lo positivo nuevamente es que el consumo sigue creciendo y estamos cerrando el mes de octubre, que es el último, reitero, dato publicado, con casi el 8,8% de aumento, siendo la carne de las tres más consumidas, junto con el bovino y aviar, que más ha aumentado. Así que con matices diferentes podemos decir que está cerrando este 2025. Jorge, hablamos hace un ratito en el programa que, bueno, de entre las novedades teníamos que había dado una señal el gobierno de baja de las retenciones. En un escenario hipotético de una baja mayor en las retenciones de los granos, ¿cómo impacta esto en el mercado de cerdo? Y eso impacta mucho que en el caso del cerdo, el alimento y la soja que forman parte el maíz y la soja que forman parte del alimento son entre el 70 y el 75% del costo de producción. Así que cualquier variación en el precio de los granos, sea por cuestiones lógicas del mercado, por cuestiones climáticas o a veces por cuestiones de política económica como esta, perjudican yo te diría que en general al valor agregado, a la transformación del grano en carne, y en los monogástricos, estoy hablando del cerdo, pero también podemos incluir a la ave y peso que tiene en la estructura de costo del alimento. Así que si bien es una retención bastante lábil por ahora, si uno escucha la información y dice que esto va a continuar y que se prevé una reducción un poco más profunda, siempre, es más, en algunos otros momentos políticos, en algún momento cuando los gobiernos devaluaban, se hacía compensaciones a la gente que transformaba el grano en carne. Bueno, en estos momentos esto es un aumento del costo, seguramente, que no puede ser tasado con un aumento del precio del capón, porque el precio del capón lo rige el consumidor, y es un consumidor que hoy con bolsillo flaco por ahí no te puede convalidar un aumento del capón que necesitaríamos ahora, reitero, para contrarrestar este aumento de los costos que nos va a generar esta. Así que cada vez que nosotros tenemos esta noticia como sector nos preocupa. Jorge, te hago una pregunta. Vos recién contabas o hacías una radiografía de lo que fue este año. ¿Qué potencial de crecimiento le ves al sector de acá en adelante? Mira, el porcino tiene, yo te diría que a pesar de esto que estamos hablando, tanto con los tres, con respecto a algunos matices más positivos y otros más preocupantes, a pesar de que estamos hablando de que este dólar atrasado que hoy mantiene el gobierno nos quita competitividad a la hora de exportar y nos hace más vulnerable a la hora de que nos importen, y que hoy el sector porcino podemos decir que es un avión que marcha solamente con el consumo interno, sin mercado de exportación, y volcando todo, reitero, al consumo interno, lo cual es bastante turbulento. Las previsiones son que el cerdo va a seguir creciendo, y yo creo que en los próximos 10 años el trabajo más fuerte que tiene el sector porcino es desarrollar el mercado de exportación. Y hay un plan estratégico que generó la Federación Porcina Argentina el año pasado, que habla que el 2032, 2035 nos puede encontrar con un consumo de alrededor de 28 kilos. Hoy estamos, según los datos oficiales, en 18 kilos. Algunas consultoras hablan que estaríamos un poco más arriba de esto. Y bueno, el desafío más grande es que hoy estamos 9.000, 10.000 toneladas exportadas, y se piensa que en el 2032 podríamos estar en 300.000, lo cual es un verdadero desafío en los dos casos. Pero si esto se cumpliera, podríamos decir que por allá en el 2032 nos va a encontrar con una duplicación de la producción, o sea, pasaríamos de las 800.000 toneladas actuales a 1.700 toneladas. Entonces, más allá de estos números, que por supuesto es un plan que se desarrolló con la opinión de casi todos los actores del sector porcino, que pueda o no ser cumplido porque depende mucho de la economía y de ciertas circunstancias que tienen que dar, creo que el sector porcino va a seguir creciendo. ¿Cuántos llegaremos a comer? Si será 28, 26 o 24, bueno, lo dirá, reitero, la marcha de la economía de Argentina, pero sí o sí, con el consumo creciendo, porque todavía no está en su techo, y con la posibilidad de desarrollar el mercado de exportación, las perspectivas de crecimiento para la próxima década del sector están dadas. Uh-huh. Jorge, se acercan las fiestas, bueno, por ahí, no sé si, creo que sí, se sigue consumiendo por ahí mucho lechón. Antes era más común comer el lechón entero y no se conseguía tanto corte.
Pero revisando un poco los precios, por lo menos acá en lo que tiene que ver con Córdoba Capital, en el mercado norte, por decirte un precio de referencia, el kilo para fin de año está entre los 11 y los 13.000 pesos el kilo, el cabrito 13.000 y el cordero entre 11.500 y 12.500 pesos el kilo. Todo esto para decirte que hay cierta similitud de precio en otras carnes. ¿Esto ustedes cómo lo ven, digamos? Como, ¿está compitiendo el cerdo con el cordero? El cordero, ya lo hemos hablado acá, por ahí le falta muchísimo el desarrollo de la cadena comercial, como tal vez hace 20 años al cerdo. Pero ¿cómo lo ves respecto a otras carnes? Porque la carne vacuna sabemos que viene bajando el consumo respecto a lo que es el mercado interno. Mira, Luca, primero el lechón es una especialidad que se da en determinado momento del año, por ejemplo ahora viene la fiesta, por lo tanto puede tener una variación, digamos, a ver, no quiero nombrar una palabra fea, pero por la oportunidad que se abre de la venta, ¿no? Para esta época del año. Pero en realidad el motor que yo recién le mencionaba no está dado por el lechón, sino está dado por el consumo de carne fresca. Hoy, de esos 18 kilos que hablamos, el 60% está dado por consumo de carne fresca, lo cual, por supuesto, incluye el lechón, pero en una bajísima participación, y un 40% de productos elaborados o embutidos, que estaremos en 5 o 6 kilos. Nosotros apuntamos a seguir creciendo en el consumo fresco, y es ahí donde el cerdo no compite con el cordero, sino que está compitiendo con el bovino y con el ave. Cuando vos mirás el consumo de los últimos años, el ave está muy planchado en 45, 46 kilos, a pesar de que por ahí los medios de comunicación dicen se come más pollo por la circunstancia económica. En realidad no se muestra en los indicadores oficiales, está muy en el techo ya de consumo. Como vos bien decís, el bovino venía bajando, te diría, abruptamente en los últimos años, pero ahora se comenzó también a mesetar, estamos en 47, 49 kilos, y el cerdo es el que sí viene creciendo, te diría casi en un ritmo muy exponencial, pero también buscando su techo de consumo. Ahora, a la hora de mirar el precio, cuando vos mirás el precio del kilo de res bovina, el precio del kilo de res porcina y el pollo eviscerado también por kilo, el cerdo está muy cerca del pollo y muy lejos del bovino. Normalmente nosotros tendríamos que estar distanciados un 30-40%, ahora estamos mucho más lejos a la hora de medir el precio en el mostrador que ese porcentaje que les digo. Entonces eso nos está haciendo muy competitivo, y por eso cuando vos mirás a octubre cómo han crecido las carnes, el consumo de vaca creció 4,5%, el de pollo 2,2% y el de cerdo el 8,8%. Entonces el escenario que tiene por delante el cerdo con precio en el mostrador, lo cual implica con rentabilidad ajustada en una granja, es seguir compitiendo para ganar el espacio que nos deja el bovino, no tanto el pollo, porque el pollo está muy estabilizado y las demás carnes están muy lejos de este escenario que estamos hablando. Clarísimo, Jorge, clarísimo. Ahora, vos recién decías, hablaba un poco sobre la posibilidad de exportar, hablaba sobre este proceso de industrialización, ahora de la producción fresca, ¿no? Eso ha traído también emprendimientos de una escala muy grande, de granjas porcinas con una infraestructura y una escala y un perfil de producción de empresas grandes, cuando sabemos que el porcino ha sido, digamos, una actividad muy vinculada a un sector por ahí, a un perfil de producción en Argentina más mediano chico. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Cómo se está dando ese proceso de concentración? Y si eso trae aparejado la pérdida de pymes, la pérdida de ese perfil productivo histórico, te diría, del cerdo. Sí, estamos perdiendo productores. Eso, mirá, en los últimos 5 años se han perdido en realidad alrededor de 1.500 productores, mientras que el número de madres del país creció. Eso significa que el proceso de concentración se está dando en la producción porcina y viene en un proceso acelerado. Si bien todavía tenemos un porcentaje elevado de pequeños y medianos productores, el camino que se está dando, reitero, es de la concentración, donde vos tenés granjas cada vez más grandes,
Acá en la zona de Marcos Juárez tenemos granjas de hasta 20.000 madres que están integrando a productores, tenemos granjas de 5.000, o sea, ese pequeño y mediano productor que antes era el más frecuente, con 50, 40, 30 madres, hoy ya tiene una situación de mercado mucho más compleja. ¿Por qué digo? Porque va a tener que trabajar en un mercado de cercanía a sus localidades, a lo mejor abasteciendo carnicería, supermercaditos de ciudades más chicas, y es probable que ya no pueda participar del otro mercado que es el que estamos hablando, ¿no? Donde apunta que sí, que seguir creciendo en el consumo interno y fundamentalmente el mercado de exportación. Hoy el pequeño y mediano productor, en este estrato que estamos hablando, en este escenario que estamos hablando, ya es un productor de 100 a 400 madres, que también está necesitando una escala para poder competir con el que tiene 6.000, 10.000 o 20.000. Entonces yo lo que estoy viendo que para mí los pequeños y medianos productores, reitero, de menos de 100 madres van a trabajar en mercados de cercanía, muchos de ellos lamentablemente los vamos a perder, y los nuevos pequeños y medianos productores, que son estos de escala de 100 a 400 madres, probablemente queden con sus granjas propias y crezcan en escala integrándose a empresas en lo que nosotros llamamos sitio 3, que es el engorde, ¿no? Entonces estos procesos de integración, de clúster, bueno, se van a ir dando, pero llamativamente, porque un poco contrario a lo que desde el INTA siempre promocionáramos, que era la asociación entre los pequeños y medianos productores, se da por una iniciativa de grandes empresas que para poder crecer y asocian a pequeños y medianos productores. Ese proceso se va a dar, y si nosotros en el término de la próxima década no desarrollamos el mercado de exportación y quedamos solamente con el mercado interno, que nos va a marcar en algún momento un techo, y probablemente si no tenemos la válvula de escape del mercado de exportación, ese consumo sea sobreofertado, bueno, eso puede hacer que los pequeños y medianos productores tengan una situación mucho más difícil. Así que es sumamente importante trabajar en esta escala, reitero, para lograr la sostenibilidad y para lograr procesos de integración que le permitan a la mayor parte de los pequeños y medianos productores seguir subsistiendo. Estamos hablando con Jorge Brunori, especialista en producción porcina del INTA Marcos Juárez. Tato, ¿tenés la última? Sí, una consulta, Jorge. Ahí hablamos de mercados, ¿no? Y una pata del mercado son los consumidores. Cada vez más escuchamos, por ahí fracciones muy pequeñas, pero quizás con mucha prensa, un poco que se oponen al consumo de carne, que tiene una visión muy, digamos, crítica respecto a la producción, y en especial de cerdos, ¿no? Entonces, pero hay otro sector no tan chico que lo que mira tiene que ver más con el bienestar animal. Y ahí va la pregunta: ¿qué posibilidades tienen nuestras granjas grandes de incorporar pautas de bienestar animal a la producción? Eso porque te impactó a vos. Te impactaron las granjas. Sí, Tato, estas granjas, en realidad, la complejidad de los sistemas productivos de producción de alimentos en general y lo más intensivo como son la producción porcina y el ave, tienen que tener una sostenibilidad mucho más integral, ¿no? Yo el otro día leía la conclusión del Congreso CREA del 2025, donde dicen que no solamente los tiempos que vienen para la ganadería son de productividad, sino son de productividad con sostenibilidad integral, y a su vez transmitiendo a la sociedad los valores que producimos desde el punto de vista de la sostenibilidad integral. Y cuando hablamos de sostenibilidad integral, hablamos precisamente de esto, que independientemente del tamaño de la granja, hoy hay que trabajar con bienestar animal, hay que trabajar con reducción del impacto ambiental, hay que trabajar con la huella hídrica, hay que trabajar con la economía circular, sobre todo cuando hablamos del uso orgánico del uso de los abonos orgánicos en la agricultura. Bueno, todo ese proceso, sin ninguna duda que es necesario implementarlo, y va a ser cada vez más exigente, sobre todo si nosotros en algún momento nos ponemos dentro de los 10 primeros exportadores de carne de cerdo al mundo. Así que eso es un reto que viene y que se agrega a este desafío de seguir creciendo, pero con estos conceptos de sostenibilidad que no solamente son de eficiencia, sino, reitero, son mucho más complejos, mucho más integrales. Clarísimo, Jorge. Bueno, Jorge, como siempre, es súper enriquecedor conversar con vos. Te agradecemos este tiempo para con una vuelta por el INTA, che. No, bueno, el agradecido soy yo, para vos, Luca, para Tato, para Fabri y todos los que nos escuchan. Un abrazo y que tengan una feliz fiesta y un muy buen año 2026.
Así escuchábamos a Jorge Brunori, hablando un poco sobre el mercado porcino y cómo ha sido y cómo va a ser en los próximos meses. Escuchamos un poquito de música y seguimos con más de Una Vuelta por el INTA. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que íbamos a estar hablando sobre el clúster quesero de Villa María. A continuación vamos a escuchar a Sergio Pirulo de Quino, que nos va a contar un poco sobre los avances en los talleres de los perfiles sensoriales de quesos, que han sido algo que hemos tratado en este programa. Totalmente. Nos va a contar un poco sobre cómo evalúan los parámetros de calidad, las características diferenciales de los quesos de la región. Lo escuchamos. El clúster quesero nace en el año 2009 como una iniciativa de una red de distintas iniciativas privadas y públicas, y por el motivo del cual ciertos años desemboca en una asociación civil, y esa asociación civil, el motivo del trabajo de esta entidad es promocionar, regularizar y tratar de colaborar en atenuar la curva de oferta y demanda de la producción lechera en la región de Villa María. Vienen haciendo talleres de perfiles sensoriales de queso. Contanos un poco cómo surge y qué son. El tema de los perfiles sensoriales surge a principios del año 24. Es la consecuencia de una tarea que se venía desarrollando a través del clúster en su conjunto, y es una pata que nos estaba faltando, una arista que habíamos dejado descubierta, que es precisamente el tema de la calidad. Y el tema de la calidad lo abordamos a través de los perfiles sensoriales, en la cual se trata de analizar la situación de la quesería regional versus lo que el Código Alimentario Argentino dice, y en función de eso tratar de ir adaptando y hacerle propuesta a la entidad responsable de esto, que es el INTI, para la modificación o agregados de distintos quesos que cumplan hoy con la normativa, no solamente del código, sino de lo que el mercado demanda. Los talleres particularmente lo enfocamos era para el personal de fábrica, realmente el responsable de la tina, como decimos nosotros, el que está todos los días recibiendo la leche y procesándola para producir los quesos que se elaboran aquí en la región. Como pasó a ser un motivo más que atractivo, no solamente para los queseros, los maestros queseros de cada industria regional, sino que también se sumó gente de las universidades, gente que son asesores, consultores de la industria, de alimentos, licenciados en alimentación, algunos industriales, dueños, propietarios que les interesaba ver cómo estaba la situación. Entonces, después de 2 años de trabajo, hicimos 8 encuentros, arrancamos con los quesos de pasta blanda, pasamos por los quesos de semiduro, los duros, y este año terminamos con los de pasta hilada, como el caso de la mozzarella. En los últimos años ha venido mejorando mucho la calidad de la elaboración de productos regional. Es un tema que el mercado empezó a exigir y la industria se puso al nivel del mercado, motivo por el cual hoy en la región tenemos una diversidad de fábricas de distintos tipos de quesos, y la verdad que es un orgullo regional, porque hoy te encontrás con quesos de 2 años de maduración, como es el caso del queso insignia que tiene clúster, que es el Olayón, que en algún momento lo promocionamos, este año se volvió a rehacer, y otros quesos tipo gourmet, y realmente la industria se ha adaptado a las circunstancias, el mercado lo pide y son salidas comerciales interesantes. La zona es muy heterogénea, tenemos fábricas muy pequeñas, que son los famosos tambos fábricas iniciales, y pasando por las pymes lácteas regionales, y después tenemos industrias importantes internacionales que operan en todo el sector, y todo de una manera u otra están vinculados. Hay mucha relación a nivel no solamente de producción primaria, sino de la industria, y lo pudimos corroborar con estos talleres que hemos hecho en estos 2 años, en la cual se sentaban al lado personal y gerentes de una industria importante internacional y una pequeña tambo fábrica que es de mano de obra familiar.
como desafío para los próximos años nos queda seguir afinando el tema de los perfiles sensoriales. De acá la idea es que una vez que se termine con estos talleres de modelización, también eso se adapte a la cata y los concursos, que por ahí se confundía lo que significaba el trabajo que venía haciendo Hormiga, el clúster en este sentido, con una cata o un concurso que es el momento en que se analiza un queso de acuerdo a la industria que lo lleva y hay una premiación por el mismo. Acá no se premia nada, acá lo que se analiza es si lo que el Código Alimentario dice de un queso determinado, si se cumple o no se cumple. Así pasaba Sergio de Quino, de extensionista de INTA Villa María. De Villa María nos vamos a Tras la Sierra porque vamos a conocer, les recordamos a nuestra audiencia que en un ratito se va el vino Malbec de Viña Tinta de Bodega Bodem de Cruz del Eje. Lo pueden hacer 3572-528693, últimos instantes para participar. Aquí nos dice: buen día, estoy cosechando damascos para dulce, voy por el vino. Carlos de Capilla del Monte. Tomá vos. ¿Qué tal el damasco? Rico el damasco, muy bueno el damasco. Bueno, les decía, nos vamos a Tras la Sierra porque vamos a conocer un ensayo que se viene realizando en un campo de menta que tiene que ver con la fertilización de la menta. La vamos a escuchar a Silvana Walter, Silvana de la Agencia de Extensión Rural del INTA Villa Dolores. En septiembre de este año iniciamos en un cultivo de menta de segundo año de producción. La menta es una especie perenne que dura entre 2 o 3 años de vida útil, y previo a eso, digamos, un poco buscando en bibliografía para ver cuánto era el requerimiento del cultivo, porque cuando uno piensa en fertilizar un cultivo, lo lógico es que uno tenga el dato de cuánto la planta absorbe y entonces uno ahí hace los cálculos cuánto fertilizar. Bueno, cuestión que no hay información nacional, hay datos de Estados Unidos, en Oregon, que es una zona muy importante de producción, y entonces se me ocurrió plantear con un productor la posibilidad de un ensayo que utilicemos diferentes tipos de abonos, enmiendas o fertilizantes, porque en realidad aplicamos una parte biológica con unas bacterias fijadoras de nitrógeno. Hicimos algo con una enmienda orgánica y con un fertilizante químico, que es lo que el productor normalmente utiliza en el campo. Uh-huh. Y bueno, ya hicimos el primer corte hace como unos 15 días más o menos. La mejor respuesta que obtuvimos fue con el fertilizante químico. Era un suelo que previamente le habíamos hecho análisis de suelo y bueno, le faltaban nutrientes porque la menta es un cultivo que demanda muchos nutrientes y que además, como en la mayoría de las aromáticas, cuando el productor corta, se lleva todo, digamos, se lleva el palo, la hoja, no queda nada que aporte materia orgánica ni más nutrientes al suelo. Uh-huh. Y ahora la idea es, el término de cosechar ese lote y volver a hacer un esquema de rotación, de fertilización, la menta tiene entre 2 y 3 cortes por ciclo. Bueno, para seguir evaluando con los próximos cortes la respuesta. ¿Qué importancia tiene para la zona de Tras la Sierra la producción de menta? Más o menos, si tenés una dimensión de lo que se produce y para qué, digamos, con qué destino. Bueno, en nuestra región no solamente la menta, siempre se ha caracterizado por la producción de hierbas aromáticas y medicinales, especias, que las que todos usamos en la cocina, como el orégano, el tomillo, el romero, el perejil, y las que se utilizan en la actualidad con mucha demanda en la elaboración de yerba mate compuesta. En realidad la menta se utiliza también en otras producciones, como por ejemplo las golosinas, la parte de aromaterapia y demás. La mayor parte de la producción de nuestra zona se destina a la yerba mate compuesta y en la actualidad deben haber unas 200 hectáreas más o menos de menta. Es un cultivo como muchos otros que tiene vaivenes en la producción porque depende de las cuestiones financieras, de los recursos disponibles como el agua. Hace un par de años atrás que veníamos con un proceso de disminución de disponibilidad de agua de riego, la producción que había disminuido, y también es importante porque si bien hay productores más grandes,
En general es una economía regional que sustenta la producción de muchos pequeños productores que lo tienen en su esquema de rotación. Claro. Entonces, nosotros consideramos que el aporte de la fertilización sería muy importante. El productor normalmente aplica lo que puede comprar, digamos, 200 kilos, por ejemplo, pero no están los registros ni los datos de cuánto responde el cultivo a esta aplicación de fertilizante. Entonces, en esto de buscar el uso más eficiente de los recursos, planteamos este ensayo. Así pasaba Silvana Walter del INTA Villa Dolores, que nos contaba acerca de un poco las características de este ensayo sobre fertilización en menta y también el mercado, la comercialización, que algo hablamos al principio del programa, en la industria de la yerba compuesta principalmente. Bueno, llegamos al final de este programa. No sé si tienen algún saludito, y si no, nos vamos con el ganador o la ganadora del vino. Antes de dar el ganador o ganadora del vino, me gustaría mandarle saludos a nuestros compañeros que realizan este programa. En la parte de Marco Juárez, Andrés del Pino y Virginia Cagliero. En la parte de, por así decirlo, de Manfredi y agencias, el Lucas Cuevas, Lucas Viale, Tato Mazzini y que les habla Fabricio Taparello. Y el ganador de este programa fue Helio, el ganador del vino de este programa, Helio, documento terminado en 062. Helio, felicitaciones por el vino. Mariano Britos, muchas gracias por la puesta en el aire. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en el próximo programa, el último programa de esta temporada de Una Vuelta por el INTA. Los esperamos el próximo domingo aquí en SRT Media. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.